Hola amigos, nosotros vamos a hacer un comentario breve sobre la base de un debate que se hizo en la televisión en Unicanal, en el programa Gran Debate dirigido por el abogado Hugo Vera. Y en esa oportunidad estuvieron hablando sobre el estudio que realizó CADEP sobre el tema de tributación de la tabacalera del Este, eh, sobre un estudio sobre la evasión fiscal desde el punto de vista de la producción de tabaco en nuestro país, ¿verdad? De la sobreproducción y de que eso no todo eso se vende en, en el mercado paraguayo, ¿verdad? Pero bueno, en ese interín que se empezaba el debate, apareció una persona, un colega, el ingeniero Germán Kresmer, representando porque hubo una discusión sobre la ciencia y pseudociencia. Y entonces la intervención de este señor Germán Kresmer, él hablaba de que la ciencia debería orientarse hacia el emprendedorismo, vamos a decir, de la economía liberal, sobre emprendedurismo y el tema de la libertad económica. Bueno, tres valores que en este momento están seriamente afectados a partir del 10 de marzo del año pasado, de 2020, cuando se difundió la situación sanitaria de pandemia. Pero queríamos nosotros, además de eso, que no es el tema de este video, es hablar de cosas que muchas veces la industria agroalimentaria no quiere hablar, porque son temas que no se pueden discutir, porque ellos siempre juegan a dos arcos, al arco contrario y al mismo arco. Entonces, la pseudociencia, especialmente en la agricultura, aparece en 1927 con la irrupción de un empírico agrónomo llamado Trofim Lysenko, en la que fue la Unión Soviética. Este personaje, Lysenko, era director de una estación del Instituto de Agricultura, especialmente él había desarrollado estudios de acuerdo a un agricultor empírico que se llamaba Michurin. Este Michurin había desarrollado un método por congelar las mudas, y esas mudas tenían, vamos a decir, una mayor productividad, y ese sistema se llamó vermiculación. O sea que la ciencia, y en 1934, con el ascenso vertiginoso de Lysenko en los niveles de la cultura soviética, especialmente en la Academia de Ciencias de Ucrania, y posteriormente en 1935 en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, ese sistema de investigación sobre la vermiculización
de los métodos de Michurin fueron extendidos a todas las estaciones experimentales de la extinta Unión Soviética. Y eso alcanzó a un gran investigador, Vavilov, ¿verdad? Nikolai Vavilov, que fue, vamos a decir, prácticamente condenado a ir a los gulags, donde murió en 1943 Nikolai Vavilov, porque no, a partir de ese momento se dejaron los métodos de la genética tradicional, de los cruzamientos, especialmente la famosa, se creaba una ciencia burguesa que representaba la hibridación, la selección, y se imponía en toda la Unión Soviética y posteriormente, a posteriores de la Segunda Guerra Mundial, todos los países que estaban bajo la órbita de la Unión Soviética hasta 1964, cuando cae Nikita Khrushchev. A partir de ese momento ya también en el mundo se tenía ya otra visión, especialmente en Occidente, otra visión en el momento de que llegaron a definir la molécula del DNA, y eso le dio alas a lo que son los actuales cultivares transgénicos y cisgénicos que hoy en día tenemos y que desarrollan las diversas empresas agrarias y los centros de investigación que tenemos, por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa, el Centro de Agricultura Tropical, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el Centro Internacional del Arroz, el Instituto Internacional del Arroz, donde se han desarrollado algunos materiales cisgénicos y transgénicos. Naturalmente, del señor Lysenko causó un retraso que hizo de que la Unión Soviética tenga que ser un país importador de alimentos, ¿verdad? Y por ejemplo, el señor del Holodomor de 1932 al año 1934 en Ucrania, que nada fue nomás cosechas, lo que en la Unión Soviética lo llamaron la desculatización. ¿Qué significó eso? El despojo de los pequeños grandes campesinos, ¿verdad? Y yo había leído y estudiado ese proceso, especialmente porque yo estudié la nueva política económica del señor Lenin, pero eso vamos a hablar en otro video. Lo que yo quería nomás hacer relación en de este autor, del señor Lysenko, de que el abandono de la hibridación, el abandono de la selección, que estudia los caracteres adquiridos de las especies, formulados en un principio por Gregor Mendel,
son, vamos a decir, las bases de la genética vegetal y animal, ¿verdad? Que rigen hasta nuestros días, ¿verdad? Y bueno, entonces cuando se da este proceso, eso permitió que se den otros procesos similares con lo que se refiere a los productos, vamos a decir, a estos ya no nuevos, que son la tecnología transgénica, donde se le incorpora caracteres de otros genes, de otras especies, a una planta, a un individuo animal, vamos a decir. Perdón, a un individuo vegetal, sería en pocas palabras. Es más o menos la continuación del lisenquismo, porque lo que buscaba el lisenquismo era lo que muy bien lo quiso decir el colega Kretschmer, de sacarle al productor su independencia. Y hay que recordar que en la Unión Soviética existía esta doctrina pseudocientífica, que fue el lisenquismo, fue la base de la colectivización agraria en la Unión Soviética y posteriormente en los demás países que pertenecían al Comecon. Los países del Pacto de Varsovia, que eran la de Europa Oriental, y posteriormente después países del África, China, Cuba también, que entraron en ese proceso de lisenquismo. Entonces eso es lo que nosotros queríamos, a modo de contribuir en forma, ¿cómo se dice? En forma, sería así en forma breve, sobre estas desviaciones de lo que es la ciencia, y especialmente las ciencias agrarias. Queríamos saludar. Adiós a todos. Adiós.